Muy buenas tardes. Nuevamente es un gozo, un privilegio poder reunirme o tener la posibilidad de compartir esta reflexión, este estudio de la palabra del día de hoy, día martes, de nuestra iglesia Fuego Vivo. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, te damos la más cordial bienvenida y queremos, por sobre todas las cosas, iniciar recordándote lo valioso que sos para el Señor. Dice la palabra que tanto nos ha amado el Señor que ha entregado a su unigénito Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y cuando hablamos de entregar, estamos hablando de que permitió que Él pueda ser sacrificado como el cordero, sacrificado de la peor manera, haciéndose maldito, dice la palabra, porque los malditos eran crucificados o eran muertos en una cruz. Él se hizo maldito por cada uno de nosotros, pero por sobre todas las cosas, atendiendo al inmenso amor que tenía por cada uno de nosotros. Es decir, vos no sos cualquier persona, sos una persona extremadamente especial, extremadamente valiosa. La palabra nos enseña que Él nos ama de una manera extraordinaria. Entonces cada vez que nosotros nos menospreciamos, cada vez que nosotros decimos, sí, soy una persona normal, regular, le estamos haciendo a Él, a Dios, mentiroso, le estamos haciendo a Dios que ha hecho una obra solamente a medias. Yo quiero que sepas que tu valor es extraordinario, tu valor es maravilloso y así tenés que mirarte cada día. Mírate al espejo y declara, ahí está una persona bendita, bendecida por Dios. Dice la palabra que nosotros somos bendecidos en Abraham. Dice la palabra que nosotros tenemos la bendición de Abraham. Abraham era una persona que a pesar de sus errores fue extremadamente bendecida. Entonces quiero que de esa manera vos te conozcas, sepas y puedas valorarte en esa manera. Para mí, en serio, es un privilegio poder dirigirme a tu persona por lo inmenso y lo valioso que sos. Quiero orar contigo en este momento, entregándole las riendas de esta reflexión al Espíritu Santo. Amado Padre, gracias por amarnos, gracias por hacernos aceptos delante de ti. Gracias porque la palabra de Dios nos afirma que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en base a esa confianza, a esa promesa, nos entregamos o entrego mi vida, mi mente, mi boca, mi corazón, para que el Espíritu Santo sea el que esté trabajando en este tiempo de reflexión y podamos salir sobre todo edificados y fortalecidos en este día. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén y amén. En estos días estuve conversando con una persona que suele ver nuestros servicios online. Y me estaba comentando, ¿verdad?, que se siente muy motivado, muy fortalecido, muy edificado al ver estas reflexiones, al compartir con nosotros estas reflexiones, pero que llegado que ese gozo, esa tranquilidad le dura solamente ese día, sale fortalecido y al día siguiente nuevamente empieza su bajón, empieza a enfocarse nuevamente en su realidad y deja de lado un poquitito lo que fuimos exponiendo, lo que fue aprendiendo. Y me preguntaba por qué era eso. Bueno, yo luego de dar algunas respuestas evangélicas, le dije que le consultara al Señor, que esté en oración, y le expliqué que es una decisión, una determinación de nosotros seguir tomando o tomar en el momento de la dificultad, del problema,
la decisión conforme a la enseñanza. Y terminó ahí la conversación, pero no me convencí de la respuesta que le di. Y le pregunté al Señor, le dije, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué lo que esa persona vive, hay veces que yo también lo vivo y estoy seguro que vos también vivís? Y todos tenemos ese tiempo de salir fortalecidos, salir llenos de fortaleza espiritual, de una reunión, de una reflexión, de un tiempo de compartir con el Señor. Y de alguna u otra manera, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las horas, los días, empezamos nuevamente a decaer. Y el Espíritu Santo me llevó a la parábola del sembrador que quiero compartir contigo en este día. La parábola del sembrador está en el capítulo 13 de Mateo, del libro de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 9 y luego está la explicación que el propio Jesús dio sobre esa parábola del versículo 18 al versículo 23. Dice Mateo 13, 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesús. Obviamente, los discípulos quedaron un poquitito, no estaban entendiendo a qué se estaba refiriendo Jesús, y luego cuando fue dispersada la gente enseñada, la gente que compartió lo que Jesús estaba diciendo, Jesús se acercó a sus discípulos y les explicó a qué se refería esta parábola del sembrador. Y lo tenemos desde el versículo 18, siempre de Mateo 13. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta aquí entonces Mateo 13, 18 al 23. Entonces, de alguna u otra manera, aquí en esta parábola del sembrador, están las diferentes maneras en que nosotros los creyentes vamos recibiendo la palabra de Dios y cómo vamos ejerciéndola día a día en los sucesivos, valga la redundancia, días posteriores a esa recepción de la palabra. Muy interesante es que en el versículo 18 dice, en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, Jesús no se está dirigiendo a personas no creyentes.
Jesús, al hablar de reino, está hablando de personas que ya han conocido a Jesús, ya lo han tomado como su Señor y su Salvador y tienen una promesa de vida eterna. Son personas como vos y como yo que son creyentes, que tienen un futuro de vida eterna, que conocen del Señor, que saben del poder del Señor y que viven de alguna u otra manera entre lo normal y lo sobrenatural, entre lo natural y lo sobrenatural. Lo normal es lo que sucede día a día, lo que está siempre bajo la órbita de nuestros sentidos, y obviamente lo sobrenatural es aquello que no tiene una explicación racional, es aquello que parece que es anormal incluso, pero que verdaderamente es lo normal dentro del reino de los cielos. Yo quiero decirte a vos y a mí también, yo mismo me hablo a mí mismo, siempre yo le digo a nuestro amado Dios que yo quiero ser el primer enseñado en estas reflexiones. Y yo me digo a mí mismo, ¿verdad?, que nosotros vivimos en ese tiempo de reino, en el reino de los cielos. Nosotros tenemos acceso a lo sobrenatural. De hecho, nuestra vida es un milagro. Todo lo que nosotros somos es un milagro. Todo lo que nosotros recibimos verdaderamente es un milagro. Entonces, definitivamente, nosotros vivimos en el reino o bajo la dominación del reino de los cielos. Y de alguna u otra manera Jesús nos dice en esta parábola nosotros tenemos que preparar la tierra. Nosotros tenemos que determinar qué tipo de tierra recibe a la palabra de Dios. Nosotros somos los que determinamos si la semilla entra, la palabra del Señor entra ahí al costado del camino, entre los pedregales, o entre espinos, o en buena tierra. Hay 4 posibilidades. La primera nos dice que es la sembrada junto al camino, ¿verdad? Nosotros vemos que es común muchas veces entre nosotros encontrar que al costado del camino están sembrados plantas, árboles de pomelo, de naranja, y uno entiende que eso no fue plantado por el hombre, sino directamente fueron semillas que fueron cayendo y hasta formar un árbol. Cuando hablamos nosotros de estas semillas junto al camino, verdaderamente puede surgir el árbol, pero muy probablemente es lo que Jesús lo que Jesús dice. De repente dice, este es el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo junto al camino. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Muchas veces nos cuesta creer a nosotros que vivimos en el reino de los cielos. Nos cuesta creer que por gracia nosotros somos salvos. Venimos de una cultura en donde se nos enseñó que lo bueno tiene un premio y que lo malo tiene una consecuencia. Entonces, para nosotros es normal pensar que el que se porta bien, ese es el que va a llegar al reino de los cielos. Y el que se porta mal, ese es el que va a ir al infierno. La palabra de Dios nos dice que eso no es así en virtud de la obra de gracia realizada por Jesús. Jesús vino a darnos la posibilidad de simplemente tener acceso
a la vida eterna a través del creer, de creer que Jesús es nuestro Señor y de creer en el corazón y de manifestarlo con nuestra boca. Entonces, a partir de ahí viene un tiempo de transformación interna, por sobre todas las cosas mental. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Y en esa transformación, en ese renuevo, empieza a producirse altibajos, en donde nosotros vemos que suceden cosas extraordinarias en nuestra vida por el amor que Dios tiene a nosotros y no por lo que nosotros hacemos y nos merecemos. A eso le llamamos nosotros el reino de los cielos. Pero muchas veces ese reino de los cielos, o empezamos a vivir de esa manera, pero de alguna u otra manera los dardos del enemigo, los ataques, los pensamientos que vienen a nuestra mente nos hacen decir que eso es simplemente imposible. Estoy seguro que en tu vida y también en mi vida, muchas veces yo mismo he dudado y le dije: Señor, ¿verdaderamente yo soy tu hijo? ¿Es cierto que yo soy tu hijo? ¿Es cierto que tengo derecho a la vida eterna? Muchas veces nosotros mismos dudamos porque vienen personas y nos acusan y nos dicen que somos malas personas, que somos aulá, que nos atacan, nos dicen, y nosotros empezamos a pensar y a decir: sí, verdaderamente tiene razón lo que dijo fulanito, fulanita, y probablemente yo sea una mala persona. Nos olvidamos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios en Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Por el hecho de creer en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores. Dice la palabra que Jesús tomó nuestro lugar de pecadores. Él se hizo vil, Él se hizo culpable por todos nuestros errores, llevando nuestros pecados, llevando la condena de nuestros pecados y haciéndonos libres a nosotros, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo. Nos cuesta creer y verdaderamente nos cuesta entender que nosotros, a los ojos de Dios, no somos pecadores. Somos llenos de gracia por la obra de Cristo Jesús. Te repito, vos sos una persona lleno de gracia por la obra que Jesús ha hecho en tu vida. Con eso te estamos diciendo que tenés que pecar de ninguna manera. No, vos y yo tenemos que esforzarnos para tratar de agradarle a Dios y demostrarle que verdaderamente Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero definitivamente ese es el camino, o esa es la siembra que se realiza a la vera del camino, al costado del camino. De repente nos dice, oye la palabra del reino y no la entiende. Hay veces que no entendemos todo lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo de que vos sos una persona, la justicia de Dios. Nosotros somos justos por fe, dice la palabra. No dice la palabra somos justos por obras. No hay una sola persona en toda la tierra que sea justa por obras. No existe, pero está la justicia por fe, la justicia en fe. Te voy a dar un ejemplo. De verdad me causa gracia porque lo que tengo acá escrito en la tablet, literalmente me llevó el Espíritu Santo a otro lugar. Y yo me gozo porque finalmente yo le entregué mi boca y mi corazón y mi mente para lo que Él diga. Y Él está llevando a algo que ni siquiera he escrito acá ni he hecho un bosquejo. Pero gloria a Dios. En el libro de Génesis nos habla de Abraham. Luego Abraham es el padre de la fe.
Interesante lo que la palabra nos enseña en relación a Abraham. Nos enseña la palabra que Abraham con su esposa Sara, llegado aproximadamente, él tenía 75 años y su esposa Sara tenía 65 años, y llegaron junto a las tierras del rey Abimelech. Le dijo a su esposa de 65 años, para que veas cuando el Espíritu de Dios está dentro de las personas, no importa la edad, siempre somos bellos, siempre somos hermosos. Yo te quiero decir a vos que de repente te crees feo, de repente te crees fea, que cuando vos decís eso, le estás ofendiendo al Señor. Vos tenés una belleza estrictamente establecida por el Señor. Dice la palabra que vos sos linaje escogido, vos sos la obra perfecta del Señor. Bueno, y vuelvo un poco a la historia porque me estoy dispersando, y nos dice que Abraham le dijo a su esposa Sara: mira, Sara, vos sos muy bella, 65 años, vos sos muy bella, y si te ven van a querer, te van a preguntar quién es tu esposo, le van a decir que yo soy tu esposo y me van a querer matar para vos estar libre y formar parte del harén del rey de aquel sitio. Entonces, muy espiritual, ¿verdad? Abraham le dice: para que no me maten, Sara, a su esposa, le dice: vamos a decir que vos sos mi hermana, ¿sí? Entonces, si alguien viene y te dice que vos sos mi hermana, entonces, si alguien que dice, si vos sos soltera, lo que sea, sí, soy soltera, soy hermana de Abraham. Y Abraham iba a salvar su vida. O sea, ¿el plan de Abraham era un plan espiritual? No. El plan de Abraham era un plan que le convenía a Sara, le hacía mentirosa. Era un plan que exaltaría al Señor de ninguna manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Abimelech le dijo a Sara que le iba a tomar como su esposa, y antes de tomarla, ¿verdad?, le hizo a Abimelech un sueño, le dio Dios un sueño y le dijo que toda su tierra iba a ser plagada porque había tomado a la esposa de Abraham. Y Abimelech le dice: no, yo no le tomé y ella me mintió. Entonces dice: sí, te dice el Señor, sí, no hay problema. Te vas a ir junto a Abraham, que es profeta, dice la palabra de Dios. O sea, acá viene lo interesante. Abraham estaba mintiendo, Abraham estaba buscando salvar su vida, Abraham estaba buscando hacerle mentir a su esposa, estaba burlándose del rey, estaba poniendo en peligro todo el reino. ¿Y sabes cómo le trata, de qué le trata el Señor? De profeta. Es la primera vez en toda la Biblia que nos habla de profeta. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque es parte del reino. Abraham no era una buena persona. Abraham estaba mintiendo. Abraham estaba errando. No le estaba exaltando al Señor. Pero Abraham lo primero que hizo, a pesar de sus errores, el Señor le dijo: Abraham es un profeta. Nosotros tenemos esa bendición de Abraham. Nosotros recibimos somos llamados a ser benditos en la bendición de Abraham. Y eso es lo que forma parte del reino. En el reino de los cielos, uno no es bendito por lo que hace. Uno es bendito por lo que cree. Nosotros somos bendecidos por lo que Dios cree o ve en nosotros, que es que a la vez creemos en Jesús y lo hemos confesado
con nuestra boca. ¿Me estás entendiendo? De eso se trata el reino de los cielos. Muchas veces no lo entendemos o muchas veces no creemos que esto puede ser real, y ese es el primer tipo de tierra. Dice la palabra que en el versículo 19 de Mateo 13, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, esa es la primera arena. Eso generalmente pasa con las personas que están iniciando un proceso de conversión. Le recibieron hace poco a Jesús como su Señor y su Salvador y van fluctuando en su fe. Pero lo importante acá es que nosotros tenemos que creer en el reino de los cielos. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Si vos no crees que formás parte del reino de los cielos, Jesús se está dirigiendo a vos en este tipo de tierra. Te repito, versículo 19, Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, la palabra del reino tiene que venir y quedarse en tu corazón. Pero ese es otro tipo de tierra que vamos a ver a continuación. El segundo tipo de tierra que el Señor habla está en el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vos ves que hay gente que de repente dice, yo escucho un mensaje, toma la palabra y dice, yo recibo esa palabra y yo declaro que así va a ser. Yo declaro que la bendición de Dios viene a mi vida. Yo declaro que soy bendito, bendecida, bendecido en el Señor, de que mi vida es de victoria. Pero empieza la gente a reírse o a burlarse. ¿Qué vos vas a ser bendecido? ¿Qué vos vas a ser bendecida si vos luego tal cosa? Si vos esto, si vos lo otro. Y automáticamente nosotros decimos, cuánto sentido, cuánta razón tiene. Y automáticamente nosotros dejamos de recibir esa palabra que con tanto gozo al principio lo hemos recibido. Entonces, cuando viene la persecución, cuando vienen los ataques, nosotros automáticamente nos olvidamos de lo que recibimos y decimos, sí, definitivamente yo luego nací para fracasar. Yo luego nací para no ser prosperado. Yo luego nací para no vivir en victoria. Toda la palabra de Dios nos dice lo contrario. Jesús nos compró, Jesús nos lavó, Jesús nos dio una vida de victoria, una vida de trascendencia, una vida de importancia. Pero muchas veces no podemos creer o muchas veces simplemente dejamos de lado o dejamos de recordar cuando continuamente deberíamos de estar recordando. Entonces ese es el segundo tipo de tierra. Dijimos el primero era el que estaba a la vera del camino, junto al camino. El segundo, el que vimos recién, es el que es el que está entre pedregales. El tercero que vamos a ver es el sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Personalmente, yo creo que la mayoría de nosotros estamos en este tipo de tierra. Creemos la palabra de Dios, sabemos que el reino de los cielos está aquí, es verdadero. De hecho, Jesús mismo lo dijo, estas señales que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores.
Te repito, porque ya lo he dicho en mensajes y reflexiones anteriores. No estaba diciendo los pastores, no estaba diciendo los levitas van a hacer esto, no estaban diciendo los santos, los de perfecto testimonio. No, estaba diciendo ustedes, los discípulos, los que seguimos a Jesús. Entonces, nosotros dentro de ese reino de los cielos somos llamados a vivir por encima de la normalidad. Pero muchas veces el afán y el amor al dinero nos llevan o ahogan esa palabra. ¿Y sabes por qué estoy diciendo que muchos de nosotros vivimos en esa manera? Porque muchas veces queremos lograr las cosas a través de nuestras fuerzas. Creemos que trabajando mucho nosotros vamos a producir mucho. Y verdaderamente aquí está un error conceptual. Porque en el reino de los cielos eso no sucede de esa manera. En el reino de los cielos la producción, la bendición viene por el amor de Dios hacia nuestras personas. La producción, la bendición viene porque Dios es bueno. Con eso no te estoy diciendo no trabajes, no te esfuerces, trabaja, esforzate, pero sabes que finalmente tu recompensa, tu beneficio, tu riqueza siempre, siempre, siempre viene del Señor. Nunca de tu patrón, nunca de tu jefe, nunca de tu cheque, nunca de tus ahorros, nunca de ningún lugar más que de Dios. Y nos cuesta entender eso. Y le estaba preguntando al Señor porque yo dije sí, yo reflexioné, me estaba justificando con el Señor y le dije, yo soy esta tierra, me describe. Porque ciertamente estoy gozoso, ciertamente hay veces que lagrimeo de la emoción de la obra, pero llegado el momento en que abro de repente mi billetera y no hay nada, o veo que de repente no hay trabajo, empiezo yo a tratar de entender y pregunto, me imagino, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo...? O sea, el afán y la ansiedad empiezan a corroer mi vida en el reino de los cielos. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Creo que te sentís identificado. Creo que te sentís identificada. Y eso pasa muchas veces por un problema de confusión. ¿Y por qué te estoy diciendo de confusión? La palabra de Dios nos dice que hay dos Adanes. Adán 1 y el postrer Adán. El primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán era aquella persona que estuvo en el huerto del Edén, que se equivocó, que comió el fruto prohibido y Dios hizo un castigo, hizo un juzgamiento a esa persona. Ese es el primer Adán. Y el postrer Adán es Jesús, que vino a eliminar la anterior manera de vivir y a establecer la manera de vivir en el reino de los cielos. Ese es el postrer Adán. Quiero leer contigo primera de Corintios 15, 45 al 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, nos dice, el primer Adán es alma viviente. El postrer Adán, Jesús, es espíritu vivificante. ¿Estás entendiendo? ¿A quién vos le representás en este tiempo? ¿A quién yo le represento en este tiempo? Al postrer Adán. Esa es nuestra descendencia. Nosotros estamos en la descendencia del postrer Adán, de Jesús, del espíritu vivificante, no del alma viviente. 46, 1 Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual,
La manera de vivir de Adán era animal. La manera de vivir en el reino de los cielos es espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48. ¿Cuál el terrenal? Tales son terrenales. O sea, todos los que provienen de Adán, del primer Adán, son terrenales, tienen un alma vivificante y actúan muchas veces como animales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. El celestial entonces es un espíritu vivificante, vive por el espíritu y es celestial. O sea, estamos hablando de ese postrer Adán. O sea, el primer Adán es el que fue castigado y señalado por el Señor, que debía de lograr su alimento a través de su esfuerzo, de su sudor y cuestiones como esa. Vamos a ver rápidamente en Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, cuando le descubrió que habían comido el fruto prohibido, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 al 19. O sea, ese es el primer Adán. Y vayamos a lo que nos dice el postrer Adán, que es lo interesante. En Mateo 6, 26 al 33. El versículo 26 de Mateo 6 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, el primer Adán, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo te estaba diciendo que tenemos confusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos maneras de vivir. Para el primer Adán, la Biblia nos dice que tenemos que vivir logrando que comer con el sudor de nuestra frente, con nuestro esfuerzo. Y esa es la manera que muchas veces actuamos. Pero Jesús viene y establece el reino de los cielos y nos dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta a las aves? Vos ves las aves que están por ahí revoloteando. ¿Sabes quién las alimenta? No, te equivocaste. Tu Padre Celestial las alimenta. Jesús no dijo Dios las alimenta. No dijo el Señor Todopoderoso las alimenta. ¿Sabes quién dijo Jesús? Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Me estás entendiendo? Jesús te estaba diciendo, fíjate, las aves toditas comen. ¿Y sabes quién es la que la alimenta? Tu Padre Celestial.
a vos te estoy hablando, a vos que estás del otro lado, y a mí también me estoy hablando. Mi Padre Celestial alimenta a las aves. Tu Padre Celestial alimenta a las aves. Tanto nos ama Dios y nos dice que así como las aves se alimentan, así Él te va a estar proveyendo de manera sobrenatural, sobreabundante, ilógica, irracional, sin explicación alguna. ¿Estás entendiendo? Vuestro Padre Celestial es el que nos provee. Y nos dice también en el versículo, voy a saltar un poquito porque el tiempo se nos está yendo. Dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial sabe que yo tengo necesidad de comer, necesidad de beber, necesidad de vestir. Y tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, dice, yo me encargo de vos. Así como yo me encargo de las aves del cielo, así como yo me encargo de los lirios, así como yo me encargo de la hierba del campo, así como yo, dice tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, yo me encargo de tu bienestar, de tu necesidad. Te repito, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y por qué? Volviendo un poquitito atrás y queriendo ya reencauzar y dar un punto final a todo esto. ¿Por qué te estoy hablando de todo eso? Me fui por Adán, me fui por Abraham, me fui por lo que dijo Jesús, porque nos confundimos. Cuando nosotros recibimos estas reflexiones, cuando nosotros recibimos este estudio, decimos, definitivamente el Señor es el Rey de Reyes, y vivimos un tiempito en el reino de los cielos. Creemos todo lo que se nos enseña del reino de los cielos. Pero llegado el afán, nosotros automáticamente dejamos lo que el postrer Adán nos dijo y nos enfocamos en el primer Adán. Por eso estoy hablando de confusión. Por un lado, nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, la reflexión, la instrucción, la impartición, nosotros creemos plenamente lo que dice el postrer Adán. Pero cuando tenemos que estar viviendo, nosotros decimos, sí, el Señor me va a bendecir, Dios es el que me bendice, mi Padre Celestial es el que me bendice, pero voy a ir a trabajar, pero voy a buscar qué puedo pensar para poder lograr las ganancias. Porque el afán de qué comer, de qué beber, de qué vestir, de cómo pagar nuestras deudas en el banco, la cooperativa, etcétera, etcétera, nos hace o nos lleva directamente a pensar cómo nosotros haremos esas cosas. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo nosotros haremos esas cosas, nos estamos mudando de bando de lo que dijo el postrer Adán a lo que dice el primer Adán. Y le estamos diciendo, Señor, Dios, amado Padre Celestial, yo creo todo lo que me decís, pero me voy a enfocar en lo que yo sé hacer. Me voy a enfocar en lo que el sudor de mi frente puede llegar a convenir. A conseguir, perdón. Y nos olvidamos que nosotros ya no estamos sujetos por el primer Adán. Ya no descendemos del primer Adán,
sino descendemos del postrer Adán, que es el Señor Jesús. Por eso, en Mateo 13, 18 al 23, específicamente en el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor me había enseñado que esta es la realidad en mi vida, que esta es la realidad en la mayoría de nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos que sujetarnos plenamente del reino de los cielos, nosotros decimos: sí, el reino de los cielos existe, pero yo voy a hacer mi obra con mis manos, con mi mente, para agradarle a mi jefe y para lograr la bendición que tanto necesito. Olvidamos que nuestro centro siempre tiene que ser el reino de los cielos. La bendición viene no por tu esfuerzo, viene por quien sos, viene por ser un habitante del reino de los cielos. Viene porque vos tuviste la virtud de aceptarle a Jesús como tu Señor y tu Salvador y de permitir que Él reine en tu vida. Ahí, por ese conducto, viene la bendición. La bendición no viene por tu esfuerzo, no viene por tu capacidad, no viene por tu buen comportamiento, no viene por tus méritos. Te repito, viene simplemente porque vos sos un ciudadano del reino de los cielos. Porque dice la palabra que Él nos ama de una manera perfecta. Y en base a ese amor perfecto, nosotros somos bendecidos. ¿Qué es lo que hace el enemigo en nuestras vidas? El enemigo no viene gigante con unos cuernos y una cola roja y nos dice: yo soy Satanás y te voy a matar. No. Lo que viene y nos dice es: Marcelo, excelente. Yo te felicito por lo que vos estás creyendo. Pero papito, movete. Tenemos que estar trabajando. Olvídate ahora de la iglesia y empezá a trabajar, porque si no, no vas a comer. Porque si no, tu crédito no se va a pagar. Porque si no, vas a perder esto, vas a perder lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos: ay, cierto. Y nos vamos ahí. Nuestro enfoque se va hacia el primer Adán y lo que él representa, y no al postrer Adán y lo que él representa. ¿Me estás entendiendo? Así actuamos muchas veces. Te estoy diciendo que no tenés que trabajar de ninguna manera. Tenés que trabajar, tenés que dar tu mejor esfuerzo, pero tenés que saber que tu provisión jamás va a venir por tu jefe, por tu cheque, por tu ahorro, por lo que haces, sino va a venir por lo que Dios es. Te va a venir esa bendición por el amor que Dios te tiene, porque vos sos valioso en el reino de los cielos, porque tu Padre y mi Padre Celestial se encarga de suplir y satisfacer tus necesidades. Te repito, tu Padre y mi Padre se encarga de suplir todas las necesidades. Todas nuestras necesidades son suplidas por el Señor, por el postrer Adán, por el Rey de Reyes y Señor de Señores en el reino de los cielos, del cual nosotros somos parte. Por eso la palabra en el versículo 33 de Mateo 6 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el postrer Adán, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en el cual nosotros estamos trabajando,
nosotros tenemos que estar concentrados en que el que cubre nuestra provisión, nuestra necesidad, es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y es el tiempo en el cual nosotros tenemos que buscar el reino de los cielos. Tenemos que vivir como Jesús había enseñado en el reino de los cielos, creyendo que verdaderamente la provisión viene ahí. Y las demás cosas serán añadidas. Vos sos un imán de bendiciones. Cuando vos te centrás en el reino de los cielos, cuando vos te centrás en Jesús, no es que las bendiciones, vos alcanzás las bendiciones. Las bendiciones te alcanzan. Vos que haces un imán, ¿verdad? Vos sos el imán. Y hay una, qué sé yo, no sé, acá encontramos un clip, ¿verdad? Y soltamos el clip y no es que se va a caer el clip, se va a pegar por el imán. Estas son las bendiciones. Este sos vos, que te estás encargando del reino de los cielos, que estás estudiando la palabra, que estás bendiciendo, que estás constantemente diciendo, sí, yo estoy trabajando, pero mi provisión viene de Dios. Yo estoy dando lo mejor de lo que yo puedo dar, pero sé que finalmente mi bendición viene de Dios. Cuando eso sucede, vos te convertís en el imán que atrae a la bendición. Te convertís en el imán que permite que la bendición se te pegue. En el reino de los cielos vos tenés que saber, y te repito, que la bendición no viene por lo que haces. La bendición viene por quien sos vos. Pero en el momento en el cual tenés que estar trabajando y dando tu esfuerzo, tenés que recordar que tu principal actividad no es concentrarte solamente en el trabajo y en el cheque y en el dinero, sino en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nosotros nos preocupamos por bendecir a las personas. Cada vez que vos le bendecís a una persona, vos estás recibiendo bendiciones. Muchas veces creemos que es un trabajo, en realidad es una inversión. En el reino de los cielos, mientras vos estás trabajando, le decís, yo le bendigo a ese mi jefe, yo declaro que Jesús va a ser el Señor y el Salvador de mis compañeros de trabajo. Yo declaro que todos mis compañeros de trabajo van a ser evangelizados, van a recibir y nos vamos a ver todos en el cielo. Cuando actuamos de esa manera, mientras nosotros estamos trabajando, mientras nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, Dios se encarga de enviarte la bendición. Pero cuando nosotros nos encargamos de decirme, ay, tengo que trabajar, tengo que hacer 2 trabajos, tengo que hacer 3 trabajos, ay, no me da tiempo de leer la palabra, ay, no importa, si yo tengo dinero, eso me va a permitir. No, de esa manera nosotros estamos alejando la bendición. Quiero decirte para terminar, muchas veces nos confundimos. Muchas veces hacemos lo que el primer Adán fue condenado a hacer, a esforzarnos por lograr la bendición. Y cuando nos esforzamos por lograr la bendición, definitivamente la bendición no viene. Pero cuando nosotros nos esforzamos por encontrar y hallar el reino de los cielos, por leer la palabra, por cantar y exaltarle al Señor día a día en medio de nuestro trabajo, la bendición se encarga de seguirte y de pegarte, de ser la añadidura de tu vida, ser la añadidura de tu vida. Yo quiero terminar diciéndote, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, garantiza que Él suplirá tus necesidades en Cristo Jesús. Te bendigo, mi hermano. Quiero que en este día vos te encargues de ser la mejor tierra que reciba la palabra de Dios. Y que llegado el momento, vos y yo
no nos confundamos y no queramos dejar el reino de los cielos por encontrar el reino del trabajo, de la obra y la provisión económica. Que en ese momento en el cual estamos trabajando, verdaderamente nosotros estemos pensando y buscando primeramente el reino de los cielos, para que todas estas cosas sean añadidas a nuestras vidas. Yo te bendigo, mi hermano. Yo me voy desafiado. Tal vez a vos te pareció una reflexión, pero con esta reflexión yo me voy desafiado. Yo me sentí identificado y verdaderamente me voy, como te digo, desafiado a buscar, aún en el lugar de trabajo, aún en el momento de la dificultad, al reino de los cielos. A declarar que mi provisión, la satisfacción de mis necesidades viene exclusivamente en base al poder y a la majestad de nuestro Señor Jesús. Te bendigo, mi hermano, y te invito a que puedas vivir de esta manera también, gozándote al ser ciudadano del reino de los cielos y caminando en victoria cada día. Te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.